Hola queridos fieles y personas acompañándonos desde su casa. El día de hoy hablaremos acerca del tema muy importante ahora en estos momentos cuando estamos deprivados de alguna manera de poder recibir el sacramento de la Eucaristía. Porque las autoridades gubernamentales, así como las eclesiásticas, han prohibido el culto público y se nos hace difícil ir a recibir la Eucaristía que tanto nos gustaría tener. Estoy hablando de la comunión espiritual, que la comunión espiritual surge de un deseo y una imposibilidad de recibir la Santa Eucaristía en una forma sacramental. Surge de un deseo cuando es imposible hacerlo. Y esta misma nos da como si fueran los frutos y beneficios similares que la auténtica Eucaristía nos ofrecería. ¿Ok? Y esta misma es una manera de prepararnos mejor para la recepción de la Eucaristía. Entonces aprovechemos este tema y estos momentos y apliquémoslo en nuestras vidas, porque es muy importante, no solamente en nosotros por este momento, sino durante toda nuestra vida, porque esto es lo que todos los santos practicaban muy seguido, ¿ok? La comunión espiritual. Pero antes de empezar, quisiera invocar la ayuda de nuestra Santísima Madre, que este tema sea para la mayor gloria de Dios y que ella nos disponga a recibir este mensaje y aceptarlo adecuadamente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen, Madre de Dios, yo aunque indigno pecador, postrado a vuestros pies en presencia de Dios omnipotente, os ofrezco este mi corazón con todos sus afectos. A vos lo consagro y quiero que sea siempre vuestro y de vuestro Hijo Jesús. Aceptad esta humilde oferta, vos, que siempre habéis sido la auxiliadora del pueblo cristiano. Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los afligidos, ten compasión de la pena que tanto me aflige, del apuro extremo en que me encuentro. Reina de los cielos, en vuestras manos pongo mi causa. Sé bien que en los casos desesperados se muestra más potente vuestra misericordia y nada puede resistir a vuestro poder. Alcanzadme, Madre mía, la gracia que os pido, si es del agrado de Dios y mi Señor. Amén. El Concilio de Trento, hablando acerca de esta Eucaristía, nos dice lo siguiente. Los pastores de las almas deben enseñar a su rebaño que no hay solamente una manera de recibir los frutos admirables del sacramento de la Eucaristía, sino que hay dos, la comunión sacramental y la comunión espiritual. Algunos reciben espiritualmente esta comunión, ¿quién es? Pongan atención, al participar en el deseo del pan celestial que se les presenta, prueban los frutos y el beneficio del sacramento. Y como tal vez les haya mencionado antes, es desafortunado que muchas personas no conozcan esta práctica y pues si la conocen no la van a practicar, ¿no? Y si no la practican, no la conocen, pues tampoco la van a valorar y lo van a considerar como algo insignificante y esto puede afectar nuestra vida espiritual, a nuestro avance espiritual. Hay una historia, por ejemplo, de un sacerdote, esta nos la contaba un padre del seminario, que una vez fue allá en Estados Unidos, fue a una venta de garage, a los estadounidenses les gusta comprar todo tipo de cosas caras y cuando ya no las quieren, pues las venden barato, ¿no? Aquí en México eso casi nunca pasaría. Entonces el padre va, ve todas las cosas que hay a los alrededores y se encuentra como unas especies de gemas rojas. Las agarra, les llama la atención y va con el dueño de ellas y le dice, ¿a cuánto me las vendes? Él les dice, te las doy a $10. Eran como una 30 de estas gemas. El sacerdote le da $10, pero no estaba convencido de que esas simplemente eran unas piedras de fantasía. Fue, las llevó a un joyero y el joyero le dice, oye, ¿dónde las conseguiste? Porque estas son rubíes. Y ustedes saben que los rubíes son piedras de alto valor. Y entonces nosotros tenemos cosas a nuestro alcance
y disponibles a nosotros, pero nosotros no sabemos el valor o las cosas que nos puede, de qué manera nos puede ayudar si nosotros no conocemos que lo hizo y no lo apreciamos. ¿Ok? Lo tenemos así como si fueran piedritas, pero en realidad son piedras preciosas que nos ofrece nuestra fe, prácticas. Ok. Para demostrarles la importancia de la comunión espiritual, les leeré algunas citas de algunos santos y escritores espirituales muy famosos. Por ejemplo, el padre Faber dice: la comunión espiritual es por sí misma uno de los mayores poderes de este mundo. De otra parte, San Leonardo de Porto Mauricio nos dice que muchas almas han alcanzado una alta perfección a través de esta práctica. Y el santo cura de Ars nos dice que esto es porque la comunión espiritual revive el alma como un soplo, revive el fuego que está cubierto de cenizas y a punto de apagarse. Entonces la comunión espiritual, en términos sencillos para describirse, podría definirse de esta manera. Es una manducación espiritual, una comida espiritual, ¿ok? Y o la comida divina con los ojos del Espíritu, un deseo de poder consumir el cuerpo, la sangre, el alma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos disfrutar de la comunión espiritual? Como les dije antes, un simple deseo que nace del corazón de poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ser algo enorme, poético, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo no necesita necesariamente algo poético para ser alabado, sino lo que Él necesita y que no tiene es el deseo de nuestro corazón. Y nosotros, bueno, y quiere que nosotros le expresemos eso con nuestras propias palabras. También, claro, podemos usar una fórmula ya preescrita que encontramos en los devocionarios, pero es más importante, supongo, hacerlo desde el fondo de nuestro corazón y no necesitamos ir a agarrar, buscar 10, 20, 30 minutos nuestro devocionario, y cuando nosotros podemos hacer un deseo breve o un deseo largo, una oración. Pero acuérdate que siempre es más importante en todo lo que hacemos la cantidad, digo, la calidad y no la cantidad. ¿Ok? ¿Qué efectos tiene la comunión espiritual? Primeramente, como toda la comunión, aumenta nuestra unión con Cristo. Es muy interesante leer el Tratado de la Eucaristía de Santo Tomás de Aquino cuando trata de uno de los efectos de la Eucaristía. Dice que la Eucaristía, su primer efecto es la unión, ¿no? Pero es muy interesante saber que la Eucaristía, ¿ok?, es el único alimento que nosotros consumimos que nos convierte en ese alimento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros, y perdonen si ustedes están dejando estas cosas para la cuaresma, cuando yo me como una bola de nieve o una hamburguesa jugosa, esa hamburguesa se convierte en parte de mí. Todas las proteínas se convierten en parte del cuerpo, digamos, todas las vitaminas, todas las grasas, ¿no? Pero cuando yo como la Eucaristía me convierto en Cristo. Es una cristificación, ¿no? Y es una unión con Cristo muy, muy íntima. Entonces nosotros si aplicamos estos principios básicos a la comunión espiritual, pues también podemos, ¿cómo diría? Deducir que también tiene este efecto, la unión con Cristo. El segundo efecto es que revive el fervor. Como ya les había dicho, lo que el cura de Ars, que decía que la comunión espiritual es como un soplo que revive el fuego, ¿no? El fuego como que se oxigena y otra vez vuelven a encenderse esas llamas de nuestra vida espiritual, porque en esta vida estamos llenos de bajas, ¿no?
Y podemos, en veces estamos así y luego así. Pero cuando nosotros estamos abajo, es muy importante hacer una comunión espiritual para no dejar apagar ese fervor, ¿no? Y no caer en la tibieza. El tercer efecto de la comunión espiritual es que nos desapega de todo lo que es meramente sensible y material, ¿no? Que llegamos a despreciar las vanidades pasajeras. Esta comunión espiritual mantiene el corazón de lo que es impuro y perfecto y logra elevar el alma hacia Dios, ¿no? Un tipo de oración. Y nuestra devoción se va haciendo más pura y perfecta. También, además de esto, borra los pecados veniales y nos conseguirá una gloria sorprendente en el cielo. Y una de las cosas que yo quisiera enfatizar ahora, que podemos aprender acerca de lo que está pasando ahora en la iglesia, no, es que nosotros estamos muy acostumbrados de recibir la Sagrada Comunión como si fuera algo por hecho. Tenemos que acordarnos que la Sagrada Comunión no es un derecho que nosotros tenemos, sino que es un regalo de Dios y nadie tiene derecho a un regalo, sino que todo depende, todo viene de la bondad de Dios. Y nosotros lo damos por hecho, que Dios, vamos a misa, nos da la Eucaristía, y todo es como se hace costumbre, pues no llegamos a apreciarla, empezamos a llegar tarde a misa, y bueno, se hace un sinfín de mal hábitos, ¿no? Ahora que no tenemos la comunión, es un momento para reflexionar en todas estas maneras, en todas estas cositas. En realidad, yo apreciaba la Santísima Comunión cuando la recibo como si estuviera recibiendo una galleta, un capricho, o estoy agradecido con Dios y se lo demuestro con mi vida. ¿Cambia mi vida o no cambia mi vida? Porque la realidad es que nosotros valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. Entonces hay que apreciar este momento y sacar el mejor provecho. Y de las mejores maneras para prepararnos para la Sagrada Eucaristía es a través de una comunión espiritual. Porque la comunión espiritual es un deseo. Yo quiero, ¿no? Necesito, deseo a Cristo y lo voy a esperar con eso. Y en cuanto más crece nuestro deseo, pues más dispuestos vamos a estar para aceptar las gracias de esa sagrada comunión y de no dejar ir eso que hemos recibido. Yo me acuerdo mucho de los niños chiquitos, ¿no? Cuando estoy dando la sagrada comunión, que llegan los papás y los niños nomás se le quedan viendo a la Eucaristía y uno saca la lengua para que yo se las dé. Y cuando se las niego, pues la cara que ellos hacen no tiene precio, ¿no? Pero es ese deseo, ¿no? Ese deseo tan inocente de recibir a nuestro Señor Jesucristo, del cual nosotros podemos hacer con estas comuniones espirituales y nos preparan mejor para la recepción de la Eucaristía. ¿Y por qué es importante prepararnos? ¿No? Porque es una disposición. Y los efectos de las gracias o de la Eucaristía dependen de nuestra disposición a aprovecharlos. ¿Okay? Y lo que hace esta práctica es como si fuera moldear la tierra para recibir la semilla y que dé demasiado fruto. ¿Y qué tan seguido podemos nosotros hacer una comunión espiritual? Y estas son las buenas noticias. Es que es cuando tú quieras. Se me viene el ejemplo de San Juan Bosco. San Juan Bosco que trataba de cada hora hacer una comunión espiritual y que no le pasara una hora sin recibir a nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Y gracias a eso, ¿no? Y a otras mil bendiciones, ¿no? Él llegó a ser pues, una figura ejemplar de amor a nuestro Señor Jesucristo y amor a nuestro prójimo. Yo les recomiendo hacer una comunión espiritual en los momentos importantes. Al empezar el día, al terminar el día, en medio del trabajo, para revivir nuestra fe, cuando estamos hasta cuando estamos
al terminar nuestra visita al Santísimo, cuando podamos ir a visitar al Santísimo, al empezarla, y en cualquier modo. Pero yo trataré y les recomiendo, bueno, sí, les recomiendo que no dejen de dejar pasar un día sin la comunión espiritual. Y poco a poco ustedes van a estar notando el cambio, no un cambio en sí. Pero acuérdense que este deseo debe ser un deseo sincero. Y muchas veces no van a haber palabras suficientes para expresar el deseo, y pues está bien, porque las palabras de cierta manera limitan o no son suficientes para expresar lo que nosotros deseamos dentro de nuestras almas, así que sea tranquilo, ¿no? Y quisiera leerles, por ejemplo, unas fórmulas de la comunión espiritual, que la verdad los pueden inspirar, las pueden usar, si ustedes quieren. Bueno, oh amor infinito, ven tú mismo y ama en mí. Ven y encienda mi corazón todos los deseos más ardientes que han consumido los suyos. Sobre todo, oh amor, que te ame por ti mismo. Que me olvide, me pierda de vista, me pierda en ti, entra en mí, para que ya no sea el que viva, sino que solo tú puedas vivir en mí. Así como tu Padre es glorificado en ti, sé glorificado en mí. Toma todo lo que hay en mí para hacerlo tuyo para siempre. Entra en mí para continuar tus obras, tus oraciones, tus virtudes, tus sufrimientos, tus expiaciones, tus méritos. Oh Jesús, oh amado, nada para mí, sino todo para ti y para siempre. Entra en mí, vive en mí, para que podamos ser consumados en uno. Y repito, en cuanto a la fórmula que debemos de usar, la mejor será la que viene más espontáneamente y la más sincera posible desde los rincones recónditos de nuestro ser. Y que Dios los bendiga a todos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.